Bien, pues la pandemia de COVID-19 surgió hace poco más de 2 años, impactó en gran medida al ámbito educativo, teniendo como principal consecuencia el traslado de las actividades escolares de todos los niveles educativos a los hogares. En un abrir y cerrar de ojos, vimos el surgimiento de un nuevo rol escolar, el del o la acompañante de actividades escolares en la educación virtual de emergencia. Así, familiares cercanos asumieron este rol realizando el seguimiento, recopilación y envío de evidencias al o la docente, siendo las mujeres en su distinto rol familiar o social quienes han realizado un gran trabajo con las niñas, niños o adolescentes en edad escolar. Es por eso que el Instituto de Ciencias de la Educación ha generado esta actividad Mujer es Educación, conversatorio sobre el acompañamiento femenino en los procesos educativos durante la pandemia, con el propósito de generar un espacio de diálogo sobre los distintos retos, desafíos, dificultades y estrategias implementadas para el acompañamiento educativo de mujeres de distintas edades y ocupaciones. Toda vez que, aún con las diferentes luchas que buscan dar visibilidad, participación y representación de las mujeres en la sociedad, se nos sigue inculcando el rol de cuidadoras. Bien, pues vamos a dar la dinámica del conversatorio y de esta forma me permitiré presentar la dinámica de nuestra actividad con las 7 invitadas a este conversatorio que tendrán un tiempo máximo de 2 minutos para responder a la pregunta en turno, siendo vital que rescaten sus experiencias, dificultades, retos, aciertos y emociones. Al acercarse al término del tiempo estipulado, haré la reacción de levantar la mano para que comiencen a cerrar las ideas expresadas. Pido entonces a nuestras participantes que puedan presentarse en 1 minuto compartiéndonos su nombre, lugar de residencia, formación, ocupación, la descripción sobre el acompañamiento escolar realizado y algún otro dato relevante que consideren pertinente. Muy bien. Comenzamos con Susana Adilene Bautista Olivera. Posteriormente, a Ladies Lisette López Hernández. Enseguida, Graciela García Santiago. Posteriormente, Ixel Pérez García y Araceli Dongu Ángeles, quienes son las acompañantes esta tarde y nos apoyarán con nuestro conversatorio. Escuchamos a Susana Adilene Bautista, por favor. Se encuentra acompañándonos. Ok, por el momento no se encuentra. Continuamos con a Ladies Lisette López Hernández. Hola, sí, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ladies Lisette López Hernández. Vivo en la ciudad heroica de Tlaxiaco. Mi formación, actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología. Ahorita solamente soy estudiante. La descripción, ok. Durante esta pandemia, el acompañamiento que realicé fue con mis hermanos. Yo soy la mayor y tengo 3 hermanos menores, en los cuales yo me enfoqué fueron en los 2 más pequeños. Uno que estaba cursando y estaba saliendo del preescolar
y el otro que está en nivel primaria. Ambos fueron en una situación bastante compleja. Mis papás son maestros, entonces en esta situación pues dedicaron mucho tiempo a esta labor, ¿no? Tan noble. Entonces yo fungiendo con esa situación y viendo mis tiempos, les pude apoyar al acompañamiento con mis hermanos. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la compañera Graciela García Santiago. Buenas tardes. No sé si se escucha mi audio, perdón. Se escucha muy bien, adelante. Perfecto. Pues mi nombre es Graciela García Santiago. Soy de San Pablo, Villa de Mitla. Pues mi preparación solo tengo sexto de primaria. Edad 45 años. Soy ama de casa. Y el acompañamiento que tuve con mi niña, que ahorita está en cuarto año de primaria, tiene 9 años, pues empezó desde que inició la pandemia, que estaba en segundo año. Fue un acompañamiento pues muy complejo porque de entrada no estamos familiarizados con la tecnología. Entonces fue bastante complicado para mí en mi caso, al ser ama de casa, no tener suficiente estudio, pero la ventaja era de que mi niña solo es de primaria, pero aún así tuve que hacerme cargo de acompañarla todo el tiempo que terminó segundo y tercero, y ahorita parte de el primer trimestre de cuarto año, que y más adelante ver cómo trabajaron los profesores también implica mucho nuestra prioridad, sobre todo en tercero, que hubo muy poco acompañamiento de parte del maestro de tercero. Y ya notando la gran diferencia ahorita con la maestra que tiene en cuarto año, mis respetos, de veras. Entonces, yo creo que más adelante, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias a usted, Graciela. Continuamos con Itzel Pérez García, por favor. Muchas gracias, Viri. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Me da mucho gusto, pues, estar participando en una actividad, pues, tan importante y que es nueva en el instituto. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Pues, mi nombre es Itzel Pérez García. Soy originaria de San Pablo Macuiltianguis, en un pueblo de la Sierra Norte. Tengo la licenciatura en Ciencias de la Educación y la maestría en Administración Educativa. Soy docente, ahora estoy en un periodo de descanso corto, pero me dedico a la docencia y he estado acompañando pues, a los estudiantes de secundaria impartiendo la materia de español en primero, segundo y tercer grado. Y en el instituto dando clase de didáctica general y ambientes y comunidades de aprendizaje en primero y segundo semestre. Algún dato relevante que considero pertinente, pues que en esta pandemia me he visto con bastantes situaciones, ¿no? Desde una pérdida muy grande, que es la de mi esposo, un embarazo, estoy también estudiando otra maestría y trabajando, entonces han sido como muchas cosas en este periodo de pandemia. Sin embargo, pues este tipo de actividades me parece interesante para poder compartir de que sí se pueden muchas cosas si uno pone el empeño necesario. Gracias. Muchas gracias, maestra Excel, por compartirnos. Continuamos con Araceli Dongu Ángeles, por favor. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Igual, como bien dice Itzel, muchísimas gracias por la oportunidad, por el privilegio de platicar con ustedes. Yo les saludo, soy Araceli Dongu Ángeles y les saludo desde Guanajuato. Desde Celaya, Guanajuato, que es en donde tienen su casa, como se dice normalmente. De formación soy ingeniera agrónoma,
Sin embargo, siempre me he dedicado a temas de desarrollo de capacidades con población adulta básicamente, y recientemente he incursionado en el tema de comunicación y difusión de acciones. Ando estrenándome de camarógrafa, de reportera, lo cual disfruto mucho. Y respecto de el acompañamiento escolar realizado durante la pandemia, pues fue interesante. Yo creo que para todas ha sido muy interesante esta experiencia. Toca ser maestra, toca estar revisando planes de estudio, que uno no está familiarizado con eso. Aunque yo tengo experiencia dando facilitación de cursos de capacitación a adultos, pues no es la misma orientación. Ustedes lo saben bien cuando tienen esta carrera de pedagogía, pues es diferente, ¿no? Fue interesante por el hecho de ahora tener a las niñas en casa y estar tomando estas clases virtuales que para mi gusto pues realmente no sirvieron de mucho, los niños se distraen mucho, este tema de estar tomando las clases a través de la computadora creo que no ha sido útil para nadie. Hubo que adecuar espacios aquí en su casa para que hicieran las veces de salón. Tengo 2 niñas en edad primaria, entonces, a mí me corrieron del estudio que suelo utilizar para mis actividades laborales para habilitar un salón y habilitar otro espacio de aquí de su casa para hacer el salón de la otra niña para que no estuvieran interrumpiéndose. Afortunadamente, tengo el privilegio de que mis niñas están en escuela privada, entonces, pues la experiencia fue completamente diferente porque pues tenían esta atención constante de parte de sus maestros, de parte de la escuela, y pues puedo, definitivamente fue un privilegio poder hacerlo así. Creo que es también, como dice Itzel, una oportunidad para sumar, para ver que estamos haciendo bien las cosas. Las mujeres en general, sin un ánimo pretencioso, creo que hacemos todo bien y pues este acompañamiento escolar en este periodo no ha sido la excepción. Si los niños no están tan atrasados respecto de su nivel normal, digamos, de formación, pues es en mucho, en gran medida, a este acompañamiento que dimos las mujeres, que dimos las mamás, que dimos las tías, las hermanas, que fuimos quienes nos sentamos con los niños a ver la tarea y a ver el trabajo que tienes que mandar y a tomar las fotos de las evidencias y toda esta locura en la que nos vimos inmersos, ¿no? Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Agradecemos su presentación a cada una de ustedes. Y bueno, antes de comenzar a leer las preguntas, es necesario comentar que este espacio lo generamos en total confianza. Disculpe, lo que pasa es que Ay, claro, adelante, adelante, la escuchamos. Su micro está... Sí, está desactivado su micrófono. Ay, sí, disculpe, sí, cierto. Buenas tardes. Mi nombre es Susana Adilene Bautista Olivera. El lugar donde vivo es San Pablo Vila. Formación es bachillerato. Y mi hogar ahorita es casa y artesana. A esto nos dedicamos aquí en Mitla. Yo acompañé a mi niña en las actividades escolares durante la pandemia, realizando actividades con ella, leyendo cuentos y pasar mucho tiempo con ella más que nada porque en realidad la pandemia nos tomó por sorpresa, nos dijeron que iban a ser 40 días y nosotros nos confiábamos, pasaron más de 40 días, pero en realidad creo que fue una experiencia muy aparte de ser difícil. Para mí en lo personal fue una experiencia muy bonita hasta ahora. Siento que nos acercamos más como familia. Nosotros nos dedicamos a la artesanía y el trabajo bajó mucho. En eso estuvo muy difícil porque la verdad nosotros sí nos afectó económicamente, pero tratamos de ver el lado positivo y pasar más tiempo con nuestros niños. Tal vez, no sé, ir a un día de campo, contar cuentos. Yo tengo 2 niñas, una es de 4º de primaria y la otra es de preescolar. Entonces era muy difícil interactuar con ellas, así que me tuve que poner de acuerdo y un horario dedicarle a una y el otro horario a otra.
pero siento que en esta pandemia aprendí muchísimo, tanto como con mis niñas, como en la casa, por decir, tratar de acomodarnos económicamente y acomodarnos con ellas, porque en realidad a veces el tiempo pasa, a veces ya no te acuerdas muy bien de las tareas, de las actividades que hicimos en la escuela, entonces ponernos con ellos al corriente y estudiar un poco con ellas. En lo particular, a mí me gustó mucho pasar mucho tiempo con ellas. Gracias. Gracias a usted por su participación. Bien, antes de comenzar a leer las preguntas, les recuerdo que cuentan cada una con 2 minutos para expresar su participación. Y pues también es muy importante comentar que este espacio lo generamos en total confianza para poder empatizar, reconocer similitudes y diferencias en relación a la experiencia de acompañamiento escolar por parte de las participantes y también por parte de las y los espectadores. Es un espacio seguro y respetuoso. El orden de participación será el mismo en el que se dio la presentación. La primera pregunta que tenemos para cada una de ustedes es sobre qué cambios experimentó en su vida en el aspecto personal, familiar y laboral, académico también, durante el acompañamiento escolar en tiempos de pandemia. Comenzamos con Susana Adilene Bautista Olivera, por favor. Sí, los cambios que experimenté en mi vida, en el aspecto personal fue, bueno, al principio me sentí un poco estresada porque no sabía cómo sobrellevar esta situación aún, cuando supimos que esto iba a tardar mucho. Los cambios que experimentamos familiarmente es que todo cambió en un lapso de tiempo, la rutina cambió. En la laboral igual, porque como le digo, nosotros nos dedicamos a la artesanía y la artesanía bajó mucho, el trabajo ya no era lo mismo y durante el acompañamiento escolar con mi niña, en ese aspecto puedo decir que sí, mejoró mucho porque pude compartir muchas cosas con ella. Gracias. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con Aleidis Lisette López Hernández. Creo que sí. Los cambios que experimenté en este proceso de acompañar a mis hermanos, en el aspecto personal, fue en que yo me tuve que volver más organizada porque estaba cumpliendo 2 labores. La parte de yo estudiar y autoenseñarme, porque esto es parte también de la cuestión de línea, y ayudarlos a ellos a comprender y también a controlar y a manifestar sus emociones de una manera sana, porque tanto era frustrante como para mí, como también era frustrante para ellos el no entender algunos temas. En lo familiar también tuvimos que redoblar esfuerzos en la organización, porque a mí me tocaba unos días, a mi papá otro, a mi mamá otra, para que hubiera ese acompañamiento de cerca con los niños y no estuvieran tan frustrados al momento de que empezaban a aprender con el más chiquito, por ejemplo, a leer. El otro con las cuestiones numéricas que eran un poquito más complejas para él y se le empezaban a dificultar. Entonces, esos fueron los cambios que yo experimenté en ese tiempo. Muchas gracias, Susana. Sí, de hecho, pues, en realidad es la organización, creo, lo más, indispensable, ¿no? La organización, la disciplina para poder llevar a cabo todas estas actividades que tú tienes que desempeñar. Bien. Continuamos con Aleidis Lisette López Hernández, por favor. Ya participé. Ay, perdona, Aleidis, discúlpame. Sí, muchas gracias, discúlpame. Continuamos con Graciela García Santiago, por favor.
Sí, sí, gracias. Pues los cambios que experimenté yo en mi vida, pues en el aspecto personal y familiar, casi va de la mano, porque sí tenía que organizar más mi tiempo. Como dijeron ya las compañeras, todo cambió de un momento a otro. Entonces, toda la rutina que llevábamos, ¿no? De las carreras para ir a dejar a los niños de la escuela, se detuvo, pero pues empezar otras acciones, porque desde el momento que dejaron ellos de asistir a la escuela, lo primero que yo traté que no cambiara fue el hábito de que mi hija se levantara temprano, porque gracias a Dios en segundo terminaron con la profesora que tenían, que empezaba a trabajar desde las 8 de la mañana y estaba al pendiente de ellos hasta la 1 de la tarde, revisando tareas y regresando calificaciones, correcciones. Pero en tercero, que es el 2021, fue muy complicado ese ciclo escolar, porque se vio muy poca la participación de nuestro profesor. Entonces, yo creo que la complicación que se vino entonces y el cambio fue que también para ese ciclo yo estaba participando como comité de padre de familia, pero de salón. Entonces fue muy estresante estar tras del profesor exigiendo que mandara los trabajos a tiempo, que corrigiera las actividades, que estuviera más al pendiente de los niños. Fue muy difícil porque pues cuando el profesor no pone de su parte, simplemente no se dan las cosas. Entonces, estar con los niños desde las 8 de la mañana, aunque él no nos exigía el horario, pero yo traté de que mi hija tuviera el mismo hábito de empezar a las 8 de la mañana a trabajar con las copias, porque entonces eran puras copias en tercero y teníamos que entregarla hasta el viernes. Entonces, en ese aspecto, sí se me dificultó mucho porque había materias complicadas como son las matemáticas, que pues no le entendíamos y simplemente nos mandaban videos de YouTube que tenemos que estar entrando a Google, a Internet, en busca de material, en busca de cómo ayudarnos a entender, porque yo tenía que entender primero los temas, todo lo que nos mandaban para poder explicarle a mi niña. Entonces, en ese aspecto yo sí sentí un cambio muy tremendo porque tenía yo que sentarme a estudiar y a investigar para yo poder acompañarla. E incluso ese mismo estudio que tuvimos en ese tiempo, pues me ayudó muchísimo, porque si iba a casa de mis hermanos y mis sobrinas tenían dudas, pues trataba de apoyarles en lo que yo iba entendiendo, lo que íbamos aprendiendo con mi hija. La verdad, a la vez estuvo muy bonito porque fue aprender juntas, cada materia, cada lección. Entonces, cuando el maestro ya mandaba exámenes, pues simplemente él cumplía, la verdad. Pero yo diciendo, no, pues mi hija sí puede contestarla, porque todo eso veíamos, o sea, estábamos tan al pendiente de ella que cualquier lección y cualquier, cualquier tema, pues ya sabíamos de qué se trataba, porque nos sentamos realmente a estudiar desde las 8 de la mañana, almorzábamos 10:30 y teníamos que terminar a la 1, la hora de salida de los niños. Y que gracias a Dios la maestra de cuarto retomó eso, de que los niños no perdieran el hábito de levantarse temprano y empezar sus actividades. Lo otro fue un cambio tremendo, porque hasta después de la 1 me organizaba para mí, para limpiar la casa, para lavar la ropa, para todo lo que se tiene que hacer en la casa, y hasta la noche dedicarme a actividad. También es artesanía, pero ya en tejido crochet. Entonces, sí fue un cambio muy tremendo. Y que el papá, que es el únicamente que tenía, tuvo que enfocarse en su trabajo para poder cubrir la economía, que también teníamos que ir economizando, ir cuidando las cosas. Aprendimos a cuidar mucho la comida, que es lo principal, y no hacer gastos innecesarios. Pues la verdad es una experiencia, yo creo que nos deja mucha enseñanza, y sobre todo el estar cerca de mi hija. Gracias.
Muchas gracias. No, pues ahora sí que es una experiencia muy bonita con todo lo que nos comenta. Pues agradecemos su participación. Recordemos que son 2 minutos para cada una de sus participaciones. Cuando se vaya a terminar el tiempo para ir cerrando estas ideas, vamos a levantar la manita y damos por concluido. Bien. Continuamos con la maestra Excel Pérez García, por favor. Gracias, Everi. No sé si me escuchan bien, es que yo te escucho así entrecortada. No sé si sea mi internet, no sé si a mí me escuchen bien. Te Sí, escuchamos maestra. bien, Itzel. Muchas gracias. Bueno, contestando a esta pregunta, me gustaría empezar por lo académico y lo laboral. En esta época de pandemia, creo que la mayoría de los docentes hemos tenido que adaptarnos a las nuevas formas de enseñar. El reto más grande para mí fue el cómo hacernos sentir cercanos pese a la distancia, porque el reto era no conocer a muchos de los estudiantes en la universidad, en la secundaria también, no físicamente. En la secundaria demanda demasiado contacto, en el sentido de que puedes tener mayor orden, son adolescentes y están cambiantes sus emociones, entonces sí fue un reto bien grande hacer que se conectaran, hacer que enviaran tareas, hacer que preguntaran, que pusieran atención y cómo verificar que estuvieran atentos a lo que tú estabas diciendo. En la licenciatura, el hacer que encendieran sus cámaras, que para mí siempre ha sido muy importante porque es una manera de hacerme sentir cercana con mis estudiantes, de conocerlos, aunque sea visualmente por un momento. Sí, fue un reto bastante grande porque no todos la quieren encender, algunos no pueden, algunos el internet que en muchos lugares falla, que viven en comunidades donde el internet realmente es malo y que se conectaban o que estaban trabajando y a la par atendiendo las clases. Entonces, el reto me parece bastante grande el adaptarnos nosotros a las nuevas formas de enseñar y sobre todo a las necesidades de tus estudiantes, no tanto que ellos se adapten a ti, que a veces es el rol que equivocadamente tomamos los docentes. La vida personal y familiar también ha sido un cambio muy, muy grande. No podía ver a mis papás porque ellos están en mi comunidad, no nos dejaban entrar por lo de la pandemia. Esta parte afectiva pues también es necesaria porque somos humanos antes que docentes y también nos ayuda mucho a reforzar eso. Por otro lado, en últimas instancias, pues creo que no soy la única que ha experimentado una pérdida familiar y eso también viene a cambiar absolutamente todo tu rol, tu forma de ver la vida, tu forma de abrazar las cosas buenas y malas que te pasan, y creo que no soy la única que ha tenido esta situación. Y bueno, por el otro lado, también el ser ahorita, el tener un embarazo y ser mamá ahora actualmente, también genera muchos cambios emocionales, y el estar encerrados y con esta pandemia sí te genera como cierta incertidumbre. Sin embargo, pues te vas adaptando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muy real todo lo que nos comenta. La verdad, son situaciones que estamos viviendo dentro de esta pandemia, las circunstancias de las cámaras y la cercanía que se requiere para poder compartir con nuestros estudiantes y nosotros como estudiantes con nuestros docentes. Bueno, muchas gracias. Continuamos, por favor, con Araceli Dongu Ángeles, por favor. Sí, gracias. Pues la experiencia aquí en su casa, en 2019, pues cuando recién esto empezó, bien dijo una compañera, nos dijeron que iban a ser 40 días y de repente ya llevábamos 2 años y no se ve para cuándo esto, ¿no? En 2019 fue, yo creo que más caótico, estábamos aprendiendo todos cómo aprender ahora en esta modalidad, tanto los niños como nosotros como padres, porque pues nosotros como padres ya estamos en otra dinámica, ¿no? Evidentemente, entonces ayudar a los niños de repente, a nosotros nos tocó que nos mandaban copias de los libros a través de internet, ¿no? Nos mandaban, ahora tienen que hacer esta página y complementar esta tarea y luego tomar las evidencias y enviarlas de regreso. Básicamente así fue en 2019, ¿no? Ver los videos donde las maestras hacían la explicación de la clase y luego pues demostrar que se había estado en clase y que se había hecho los trabajos y las tareas. Entonces ahí nos tenían recibiendo las hojas de los libros y luego llenándolos y luego mandando las evidencias, una locura. En 2021 ya más o menos se normalizó el tema, ya eran clases en línea con un horario ya establecido.
Entonces, pues ahí no fue mucho el cambio respecto de un horario escolar normal, porque tenían ese mismo espacio de clases y de atención de su maestra ahí vía virtual, pero no dejaba de ser pesadito, ¿no? Fue interesante para mí en el sentido de observar las conductas de mis hijas en las clases. Una de ellas terminaba los trabajos muy rápido, se distraía mucho ya cuando sus compañeros terminaban, ella ya estaba aburridísima. Y la otra, la más pequeña, me encanta porque ella se la pasaba corrigiendo a la maestra, ¿no? Oiga, y corrigiendo a sus niños, a sus compañeros, de, oiga, no hagan ruido porque no nos dejan escuchar, oye, apaga tu micrófono. Entonces, fue interesante también ver la reacción de los niños. Yo creo que todos crecimos en esta pandemia, pero los niños dieron un salto, bueno, exponencial. Ya para el segundo semestre del 2021, yo sí le dije a mis hijas que Diosito nos acompañe, pero como ya dieron la oportunidad de regresar a clases presencial quienes quisieran, yo les dije, pues que Diosito nos acompañe y que que sea lo que Dios quiera, ¿no? Se van a ir a clases, triple protección de su cubrebocas, gel, etcétera, todo. Y pues bueno, en este 2022 ya prácticamente normalizados con clases presenciales. Ha sido interesante el aprendizaje, yo creo que para todos, para todos. En cuanto a la cosa laboral, pues he tenido que aprender cómo estar tratando de equilibrar estas pistas del trabajo que no ha parado afortunadamente y la parte de estar cumpliendo el rol de maestra y de mamá. Ha sido interesante. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Sin duda es muy importante rescatar estas experiencias del día a día en nuestras vidas, desde los distintos ámbitos en que cada una de nosotras nos desenvolvemos y acompañamos durante esta pandemia. Bien, de esta manera continuamos con la segunda pregunta y en el mismo orden se van a ir contestando. Bien, para esta segunda pregunta vamos a contestar qué problemas y dificultades se les han presentado al realizar este acompañamiento y cómo los han superado. Buenas tardes. Los problemas y dificultades que se me presentaron, que se nos presentaron a nosotros como familia en este acompañamiento con mi niña, cuando inició la pandemia, solamente tenía la niña de 4º grado en la escuela. Entonces, no se me hizo tan difícil porque tenía una maestra que era muy ordenada, y entonces les ponía muchísima atención a ellos. Entonces, esos meses de ciclo escolar que quedaron no los sufrimos demasiado porque ella era muy ordenada con sus tareas, con sus actividades. Entonces, para mí no presentó ningún problema. Cuando me presentó el problema fue cuando entró el siguiente ciclo escolar, que nos tocó con un profesor que la verdad a mi niña no le ayudó bastante porque no nos explicaba bien los temas. Nosotros teníamos que buscar por nuestra parte en internet, en libros, en donde sea. Entonces, la verdad, para nosotros sí fue demasiado estresante porque la tarea de mi niña la teníamos que hacer en todo un día y yo no podía hacer ni mis actividades de la casa ni estar con mi otra niña más que con ella investigando temas, porque el profesor solo decía, no, pues mira, búscalo en internet y ya luego ya de ahí lo contestan. Pero yo como madre de familia, sí me preocupé por ella y dije, no, pues no lo puedo dejar pasar por alto así nada más. Mi niña se va a atrasar cuando entre al siguiente ciclo escolar. Entonces lo que hice con ella es sentarme, investigar juntas. Como decía la compañera, casi nos sentamos a estudiar las dos y volver a retroceder los temas. Si no los entendían, no, mira, vamos a estar en tal parte y así. Pudimos salir todo ese ciclo escolar investigando nosotros mismos por nuestra parte, pero gracias a Dios ahorita nos tocó con una maestra que la verdad es muy eficiente, es una maestra muy excelente, que la verdad ahorita le agradezco demasiado que le haya puesto tanta atención a nuestros niños. De hecho, ella se tuvo que regresar todos los temas que pasaron para volver a retomarlos, pero la verdad, esa fue la que nosotros presentamos. Lo hemos superado
Sí lo damos porque como madre de familia traté de sentarme con ella para checar los temas, para investigar y todo. Lo superamos de esa manera. Siento que sí lo superamos de esa manera y aprendí mucho, porque siento que a veces no del todo también es nada más para los maestros, sino también nosotros como padres de familia creo que tenemos esa responsabilidad de que si queremos que nuestros hijos salgan adelante, nosotros como padres debemos de hacer todo lo posible para que nuestros hijos entiendan los temas. No solamente aquí es un tema de profesor o de terceras o segundas personas, sino nosotros como padres también creo que tenemos mucho que ver en esto. Gracias. Muchas gracias. Toda la razón sobre la responsabilidad de la que los padres debemos de tener para con nuestros hijos e hijas. Gracias por su participación. Continuamos, por favor. Claro, los problemas y dificultades que presentamos aquí en la casa, fue el problema de la organización. Tuvimos que adaptarnos mucho a esta situación, cosa que nos costó porque pues no, es un hábito que no teníamos muy fundamentado, ¿no? El establecer una tablita para el aseo, para el tiempo de estudio, para la comida, el almuerzo, y quién le tocaba, qué día mi papá, qué día mi mamá. También había un problema y dificultad porque era una cuestión de comunicación bastante fuerte. El decir, ya vi estos temas con el niño, le sigue el siguiente tema, o este tema no lo vimos de lleno, profundícenlo más. La otra situación fue de que yo estaba cursando un semestre que tenía que ver mucho con logopedia. Entonces, mi hermanito, el más chiquito, le costaba mucho la pronunciación de la R, la D, la L. Y a esta misma par dije, no, pues de aquí agarro para yo ir complementando lo de mi escuela para con mi hermanito, ¿no? Y a la misma vez, ¿no? Trabajarlo y fue muy bastante grato porque el ver los resultados que él iba teniendo y yo con el aprendizaje que yo iba adquiriendo era un ganar-ganar, porque él estaba aprendiendo a pronunciar bien las palabras y yo estaba aprendiendo a aplicar lo que estaba yo viendo en la escuela, ¿no? La manera que lo superamos fue el redoblar la cuestión de la organización y fomentar sobre todo la comunicación para que no hubiera una situación de retraso en los temas que estaban viendo los niños. Fue su participación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Así es, lo mejor es eso, ¿no? Encontrar las oportunidades para poder superar los obstáculos. Muchas gracias por su participación. Continuamos, por favor, con la siguiente Continuamos, por favor, con la siguiente participante. Bueno, pues yo creo que uno de los problemas y dificultades más fuertes fue el poder utilizar la tecnología. Las aplicaciones, pues que no conocía y pues tener que investigar cómo se utilizaban. E incluso cuando apenas empezamos a utilizar esto de los celulares y que las reuniones en Zoom, pues la verdad no nos ayudó nada porque podía utilizar el micrófono, que sí el video. Entonces nos quedábamos sin poder participar. Pero pues poco a poco, en el mismo caminar, fuimos aprendiendo a utilizar estas aplicaciones y a tener más acercamiento con la tecnología. Incluso me sorprende, como dijo la maestra, que pues ahorita mi niña sabe utilizarlo mejor que yo. Entonces, yo creo que por un lado, el lado positivo es de que pues ahorita ya se está adentrando más a esta tecnología. Otra de las dificultades también fue de que ella no perdiera el interés, porque podía llegar a un punto cuando se empezó a trabajar con puras copias, era demasiado estresante ver el bonche de copias que se tenía que trabajar toda la semana,
pero al organizarnos bien y poner tiempos, días, incluso entre nosotros decir, hoy tocan estas materias, hoy vamos a hacer esto, como que también fue despertando el interés en ella para que no se cansara, ¿no? De tantas copias. Y pues gracias a Dios que ya con el cambio de la maestra de cuarto, que, o sea, empezó a mandarles audio con su voz, empezaba a mandarles indicaciones como que si la tuvieran enfrente, pues eso ayudó mucho también a salir adelante de esa monotonía que se estaba viendo ya, el hacer lo mismo diario. Entonces ahorita, gracias a Dios, ella no perdió el interés, al contrario, le echó más ganas y ahorita, gracias a Dios, ella solita se sienta a trabajar todas sus actividades. Y yo creo que uno de los logros muy fuertes fue esto, aprovechar este tiempo en casa para hacer las cosas juntos y pasar más tiempo con ella, y que eso nos ayudó juntas a aprender muchas cosas. Entonces, yo creo que todo esto se superó gracias al entusiasmo también que le pusimos trabajando juntas. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias por su participación. Es muy bonito escuchar situaciones así en las que la familia pues se organiza, se apoya y salen adelante, ¿no? De estas circunstancias. Bien, pues continuamos por favor con la siguiente participante, maestra. Muchas gracias, Luis. Bueno, uno de los problemas que yo vi como más frecuente en secundaria es el que los estudiantes, pues, los adolescentes son muy ocurrentes, ¿no? Y son muy rebeldes de por sí. Entonces, de repente, no se conectaban a las clases y decían que sí estaban conectados a sus papás, no entregaban trabajos, luego les daba mucha pena participar, y realmente pues digamos que son los problemas de siempre en un aula, pero aquí la diferencia es que pues no estás para verlos, para darles como digamos, un seguimiento más personalizado. Entonces, lo que nosotros hacemos en el colegio donde trabajo es que estamos en contacto directo con los papás, hacer llamadas, mandar mensajes, y a veces los papás se sorprendían porque recibían un mensaje donde tú les estabas diciendo que no entró y ellos les decían a sus papás que sí entraban, porque sus papás te decían, es que mi hijo se la pasa todo el día en la computadora y se supone que está tomando las clases, y pues no, resulta que el niño o niña pues no entraba, ¿no? Y entonces como que ahí un detalle de comunicación muy grande, y me ha quedado claro que trabajamos tanto en virtual como presencial de manera conjunta con los papás, porque los papás, aunque entiendo que trabajan y demás, que estar atentos de que sus hijos estén tomando la clase o ver cómo van, creo que es fundamental. Y hemos visto que manejar las tecnologías, como lo decían ahorita, se ha vuelto necesario, pero también nos ha obligado un poco a estar más pendientes de lo que sucede, porque a veces es que vayan a la escuela y ahí los maestros saben, y pues ya con que mi hijo saque 6, 7, pues yo sé que ya pasó, y pues cómo se está dando el proceso, quién sabe. Ahora han tenido la oportunidad algunos papás de vernos dando clase, de ver cuáles son las problemáticas que realmente suceden, de escuchar lo que los estudiantes dicen, de ver si sus hijos están pendientes o no, de ver si sus hijos preguntan, y eso me parece que también lo debemos de rescatar como algo interesante en esta época de pandemia, porque de alguna manera se han involucrado más todavía, y eso nos sirve también a los docentes como para poder como respaldarnos y unirnos y hacer este triángulo necesario de padre, hijos y maestros. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda es elemental este triángulo en el cual ahora sí que si alguno falla, falla todo prácticamente, ¿no? Pero pues qué importante que lo menciona y que todas y todos sepamos que es muy importante e indispensable que este trabajo en equipo se siga dando, que no se quede nada más así en la pandemia porque ya vuelven a clases presenciales, ¿no? Bien, pues continuamos por favor con nuestra última participante. Sí, muchas Araceli, gracias. Gracias. Pues respecto del problema, mi problema ha sido básicamente el seguimiento puntual de las actividades de mis niñas, porque pues yo también trabajo fuera de casa y pues aparte también quiero tiempo para mí, ¿no? Entonces ha sido interesante este tema para mí, el seguimiento puntual. Entonces, ¿cómo lo hemos superado? Pues sobre todo confiando mucho en las capacidades de mis hijas, confiando en que son responsables, confiando en mucho de la formación que ya se les ha dado hasta el momento, de decir, tu responsabilidad es esta, mira, yo también estoy cumpliendo con la mía, entonces si tú no vas a hacer la mía, yo no puedo estar haciendo, por ejemplo, tus tareas o tus trabajos, ¿no? Aquí trato de desarrollar mucho esa cuestión de que
todos tenemos responsabilidades y todos tenemos privilegios, pero así es más o menos como lo he afrontado, ¿no? Y cómo lo hemos resuelto también, por otro lado, con organización y con tiempo de calidad. Sé que de repente este tema del tiempo de calidad se tergiversa, ¿no? Pero eso, de que yo tenía que salir a trabajar y regresando a ver qué fue lo que vieron el día de hoy, como digamos un resumen muy rápido, ¿no? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó? Y si habría alguna responsabilidad, hay algún tipo de material para mañana, qué tenemos que hacer, qué se tiene que entregar. Y pues así es como hemos podido superarlo. Creo que ha sido un aprendizaje para todos, pero insisto, creo que mucho más para los niños. A mí mis niñas me han enseñado horrores en ese sentido de responsabilidad y de cumplimiento sin que ande yo como chicotito detrás, ¿no? Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por su participación. Es muy importante, como lo comentan todas ustedes, ¿no? Visualizar estas problemáticas que se nos van presentando y que las personas pues seamos conscientes, ¿no? De la situación y tomemos acciones para poder mejorar la relación, el cumplimiento de las tareas y todas las actividades que tengan que realizar los peques en casa con esta pandemia. Bueno, pues continuamos con la tercera pregunta, que refiere a qué emociones han sido frecuentes en usted, su círculo familiar cercano y a quien se dirige el acompañamiento y cómo lo han sobrellevado. Por favor, en el mismo orden, recordemos 2 minutos. En cuanto se levante la manita es para ir cerrando la idea y continuamos, por favor. Sí. Iniciamos con nuestra primera participante. Las emociones en la pues cuando empezó la pandemia, porque al principio veíamos mucho las noticias, diario eran las noticias, cuándo ya podíamos regresar a nuestras madres, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, que a mi esposo, a mis dos niñas preguntaban que por qué es el virus, qué es. Porque al ver que seguía y seguía, pues sí nos empezó a preocupar demasiado con mi esposo porque pensábamos en lo económico, en qué iba a pasar, todavía no había vacunas, nos podíamos enfermar, bueno. A mí, la más grande, a la que ya tenía incertidumbre, no van a empezar las clases. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no podemos ir en un poquito de estrés? Un poquito de tristeza igual, porque ella estaba muy acostumbrada y le encantaba mucho ir a la escuela, le encanta la escuela. Entonces ella estaba presentando un poquito de estrés aquí en la casa. Todos, ¿verdad? En ese ese enojo en momentos de desesperación porque yo de un momento a otro lo he dado mucho de dejarle, pero no mostrar mucho Alicia. Pasaban cosas fuertes, tratamos de decir a ella que porque la enfermedad, los modos de cuidado, que cuando salgamos, las medidas de higiene, así la tuvimos ella hasta ahorita, que empezó a ir a la escuela.
Y así hemos sobrellevado esta situación tratando de explicarle a ella para que no sienta ni miedo ni preocupación, nada más platicando con ella. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, continuamos por favor con nuestra siguiente participante. Claro que sí. Las emociones que han sido más frecuentes conmigo y en mi entorno familiar, como hace rato lo mencionaba, el primero pues había sido la cuestión de frustración, porque pues por la misma situación de que había situaciones que ellos no podían resolver y nosotros también en esa situación de no podíamos ayudarlos porque no nos podían explicar como tal, esto es lo que siento. Otra cosa que también fue el enfado, el enojarnos, ¿no? De que decir, son niños y son muy imperativos mis hermanos. Ambos se llevan algo pesadito, entonces era el enfado en el momento en el que ellos se empezaban a pelear o el otro estaba molestando al más pequeño y empezar a controlar esta parte, ¿no? De enseñarle otras técnicas para que fueran expresando sus emociones. Y también otra cosa que fue la cuestión de la emoción, la cuestión de la alegría, el emocionarnos por el que, ay, mira, ya lo estás logrando, el decir, no, es que mira, ya puedo solito. Esa alegría de compartir y verlos crecer, de que están aprendiendo, de que ellos mismos van explorando y incluso, ¿no? Ellos van descubriendo nuevas cosas por su propia cuenta, de una forma más fácil. Lo que comentaban las profesoras y las demás compañeras, era esa situación, ¿no? El verlos cómo van adquiriendo esas habilidades que incluso van adquiriendo lo mejor que uno. Y que les preguntas, no, pues, oye, ¿cómo le hiciste eso de hace rato, no? La forma en que la vamos sobrellevando, entre todos siempre ha sido la comunicación y el diálogo. El sentarnos un rato en la comida, en la cena, y platicar cómo fue y cómo se sintieron a lo largo de la clase, a lo largo de la sesión de tareas. Si hubo una situación que les molestó, si hubo una situación que aportó o que quitó. Y en esa medida nosotros también ir tomando en cuenta las emociones de los pequeños y también de uno, para empezar a tomar técnicas un poquito más positivas, menos impositivas de estar gritando o de estar ordenando, sino también empatizar demasiado con ellos. De esa manera lo fuimos sobrellevando. Muy bien, gracias por su participación. Cabe señalar que es muy importante reconocer las emociones que sentimos y cómo las hemos canalizado, y en este caso pues, se reconoce, ¿no?, esta posibilidad en la que ustedes han sabido sobrellevar esta situación. Continuamos, por favor, con nuestra siguiente participante. Sí, gracias. Pues las emociones que se nos fueron presentando frecuentemente desde el inicio de esta pandemia, pues yo creo que a todos nos metieron mucho miedo, sobre todo en los medios de comunicación, todo lo que veíamos, ¿no? Y todo lo que nos decían, y todo lo que quedó prohibido en las reuniones, todo, pues fue un miedo tremendo que nos estaba manejando. Y en cuanto a la cuestión académica de los niños, a veces impotencia, enojo, frustración, como ya lo dijeron antes, de parte de los profesores que realmente, pues yo creo que nadie estaba preparado para esta pandemia, pero lamentablemente pues sí hay profesores que de plano, o sea, no le echaron ganas. Entonces, porque se nota la gran diferencia ahorita de tener una profesora que está preparada, quizás no al 100, pero está bien preparada y le gusta su trabajo, entregada a su vocación de maestra, pues nos dio mucha esperanza, me da alegría y siento una satisfacción de ver a mi hija trabajar sola acompañada de su profesora. Obviamente cuando necesita, pues ya me dice, la sigo acompañando, no, pero ya no tan pegada y sentada junto de ellas. El acompañamiento ahorita es distinto, es ya que no le falte, o sea, el internet, que tenga un aparato que ella pueda manejarlo sola, que como es un celular, pues que ya
se le tuvo que comprar porque ya las clases eran diarios con la maestra de 8 a 1, dar actividades y los días que tienen en línea bien aprovechados. Y al final del día, como también ya lo dijeron, sentarnos a platicar cómo le fue, qué le gustó, qué no le gustó, qué fue lo que más le llamó la atención. Como que se fue haciendo costumbre esa evaluación de evaluarnos nosotros mismos y evaluar también el trabajo que los maestros hacen para ver qué tanto han aprendido nuestros niños. Entonces, gracias a esa buena relación que se fue como alimentando más como familia, pues eso nos va uniendo más y también compartiendo estas mismas experiencias con los papás para que entre nosotros nos animen y decirnos que sí se puede, mientras que nosotros pongamos interés de apoyar a nuestros hijos en su educación, porque tampoco está nada más en las manos de los profesores. Nosotros tenemos y jugamos un papel muy importante dentro de la educación de nuestros hijos. Y entonces, actualmente, la buena comunicación que hay con la maestra, pues eso viene a reforzar muchas cosas. Y la verdad, ahorita, esa emoción que antes de miedo, enojo y todo eso, creo que es de mudanza. Y ahorita más que ya están asistiendo a clases presenciales, pues la verdad es una alegría muy grande. Gracias. Muchas gracias por su participación. Sí, sin duda, como lo comenta, la familia es la base para poder apoyar a las chicas y a los chicos a canalizar estas emociones, ¿no? Bien, continuamos, por favor, con nuestra siguiente participante. Muchas gracias, Viri. Bueno, alguna de las emociones, yo creo que hemos pasado por todas las emociones durante pandemia, porque naturalmente, pues nosotros como seres humanos experimentamos todas, pero creo que de las más fuertes estando en pandemia ha sido, por ejemplo, menos en mi caso, la nostalgia, el extrañar tanto a las personas que ya no están contigo, como a los momentos, como a los tiempos en donde todo era distinto, ¿no? Echar como un vistazo hacia atrás y ver cómo las clases presenciales ahora se extrañan, la convivencia se extraña y se sigue extrañando entre comillas, la normalidad en la que estábamos, ¿no? Entonces, creo que es como un sub y baja de emociones por las que pasamos. Hay días buenos en donde sonreímos mucho, pese a la distancia, buscamos la manera de comunicarnos, que ahorita ya está avanzando, o que creo yo que estamos avanzando un poquito más respecto a esta pandemia y cada vez la vemos más cercana, el que se acabe, pues también nos motiva, creo yo, ¿no? El decir, bueno, ya hay cosas que están como regresando, si bien no vamos a regresar idéntico a como estábamos, pero sí, creo que te motiva. Entonces, sí, al menos yo he pasado como por varias momentos de frustración, de incertidumbre, de mucho estrés, momentos como dije, de alegría, de amor también, porque pues vivimos de todo, ¿no? Y pues lo he sobrellevado, pues tratando siempre de ver el lado positivo de las cosas, y que cuesta mucho trabajo, porque realmente cuesta mucho trabajo, se necesita de mucha decisión, de mucha convicción, el decir, pese a todas las cosas que me han sucedido, hay algo bueno dentro de todo, y tratar de contagiarlo, que creo que me parece una misión muy importante por parte de los docentes. El que mi estudiante a mí me vea, que entro con toda la actitud, que entro sonriendo, que los saludo cordialmente, de que puedo hacer quizá una clase amena, de que el que te vean puede ser un reflejo para ellos de que sí se puede y de que las cosas pueden estar mejor. Entonces creo que es la mejor manera que nosotros podemos como docentes inyectarle a nuestros estudiantes nuestra energía positiva, pero para eso pues tenemos que estar bien nosotros primero. Entonces el trabajo es con uno mismo y después para proyectarlo con tus estudiantes. Gracias. Muchas gracias, maestra, por estas palabras. La verdad es que es real. O sea, si nosotros estamos bien como docentes, nuestros estudiantes o como madres, en este caso, nuestros hijos también van a estar bien. Sin duda, pues nuestras emociones son muy importantes, hay que cuidar de ellas y pues tratar de que si en dado caso estamos tristes, a veces como docentes, ¿no? Llegamos al aula y pues quizá no nos permitimos vivir estas emociones
enfrente de nuestros estudiantes y pues es de reconocerse, ¿no? Que a veces con la tristeza a cargo, pues con una sonrisa llega usted y a dar sus clases. Bien, pues continuamos con nuestra siguiente participante, por favor. Yo creo que una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es precisamente esto de naturalizar, de normalizar la salud mental y la importancia que tiene precisamente estar sanos mentalmente, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de la inteligencia emocional, se ha hablado mucho y ha tenido mayor aceptación, porque antes decir que uno iba al psicólogo, por ejemplo, era así como que yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando mis hijas estaban en la secundaria, se me ocurrió proponer llevar a una psicóloga porque las niñas estaban en la secundaria y había que darles orientación, algunas cosas de las que no quieran hablar con nosotros. Se levanta una mamá airadísima y me dice, a ver, si usted quiere, lleve a sus hijas al psiquiatra, pero mis hijas no están locas para ir a terapia. Entonces, imagínense, tan solo el hecho de confundir a una psicóloga con una psiquiatra, ahí ya nos hablaba de que no teníamos una pálida idea de la importancia de la salud mental. Entonces, a mí me parece que esto ha sido muy importante y de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. En cuanto a cómo la manejamos en casa, pues básicamente las emociones para mí fueron dos respecto de mis hijas a las que me tocó hacer el acompañamiento escolar. Primero, un temor y una preocupación porque yo sabía que el aprovechamiento escolar no iba a ser el mismo estando de esta manera, ¿no? Con esta virtualidad y con esta lógica de las copias y envía tus evidencias y saca el video. Y por más que quisiéramos llevar una lógica secuencial, yo admiro mucho a Graciela, que dice que ella sí tenía su horario de 8 a 1, pero no todos tuvimos esa oportunidad ni esa disciplina, ¿no? Entonces me preocupaba el tema de que el aprovechamiento no fuera el mismo, pero ya, ¿cómo solucioné esa parte? Dije, bueno, lo importante es que tenemos salud. No me importa si se atrasan en el sentido académico, podemos tomar clases extras después. Ahorita lo que importa es que estemos vivos, sobre todo cuando esta lógica de la pandemia era espeluznante, que veíamos a la gente ahí matándose por un tanque de oxígeno, ¿no? El otro sentimiento definitivamente fue de orgullo. Yo estoy tan orgullosa de mis hijas, tan satisfecha, ¿no? Tan mamá gallina, por el hecho de que mis hijas mostraron una resiliencia increíble. O sea, ellas nunca se quejaron, nunca dijeron, ¿por qué, mamá? Ya no quiero, mamá, ya me cansé, mamá. Ellas dijeron, confiaron todo el tiempo en que yo les decía, todavía no puedes regresar a clases, tienes que hacerlo así, toma tus clases, pon atención. Entonces, me admira mucho la resiliencia de estas escuinclas porque no se quejaron, porque creyeron en lo que su mamá les decía, y entonces eso conlleva a otro sentimiento, que es el tema de la responsabilidad. ¿Qué tan importante es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Cómo se lo estamos diciendo? ¿Cómo los estamos formando, no? Y pues bueno, para sobrellevar toda esta locura nos hicimos muy afectos a Netflix, y ahí de repente eran los espacios de esparcimiento, estar viendo una película y abrazados en el sillón, pues también nos sirvió de relax. Personalmente, yo llevé esta locura o trato de llevar esta locura con el tema del ejercicio. Su servidora corre y entonces a mí eso de correr me ha servido como terapia impresionante en muchos casos, en muchos momentos de mi vida. Ir a correr me mete en otra frecuencia, pienso en soluciones, pienso en escenarios y eso me ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, profesora, por compartirnos esta experiencia que ha vivido usted en casa. Es muy importante que se mencionen estas situaciones en las que la inteligencia emocional es muy importante, ¿no? Y qué bien que usted lo menciona, que lo aborda con su familia y que sobre todo también sí con sus estudiantes lo comenta. En algún momento los papás, las mamás, el resto de la familia va a escuchar, ¿no? La importancia de ser inteligentes emocionalmente. Bien, pues continuamos. Les pedimos que puedan ir escribiendo en el chat algunas preguntas o comentarios que quieran hacerles a nuestras participantes. Bueno, vamos a continuar con nuestra pregunta número 4.
puede dar una recomendación o consejo a las mujeres y demás personas que siguen acompañando a niños, niñas y adolescentes en edad escolar? Iniciamos con nuestra primera participante. En el mismo orden, por favor. Mire, pues ahora sí, mi humilde recomendación o consejo a las mujeres, pues simplemente que tengamos paciencia antes que nada. Es difícil, fue muy difícil, ahorita ya todo influyendo, pero anterior difícil por económico, los que, digamos, las personas que sí sentimos económicamente, por ejemplo, aquí con los artesanos que somos, pues la verdad sentimos bastante. Yo diría que seamos pacientes con nuestros niños, ¿no? Que los seguimos acompañando, es una etapa, ya no se vuelve a repetir. Como decía una compañera, acabo de escuchar, yo creo, estamos vivos, ¿no? Eso es lo más importante, porque hubo muchas situaciones en las que, híjole, perdieron familiares, no sé, ¿no? O sea, estuvo muy feo. Entonces yo creo que hay que ser pacientes con nuestros niños, hay que seguirlos acompañando, hay que darles seguridad más que nada, porque creo que nosotros los padres tenemos ese deber de darles, no mostrarles miedos, porque ellos, si nos notan inseguros, así como también a ustedes que son maestros, ellos lo van a sentir. Si nosotros los padres, yo creo que ellos se van a sentir seguros. Yo creo que es el que los acompañemos y que ya cuando pase esta etapa, ya no vamos a poder volver el tiempo hacia atrás. Así que yo creo que tengamos mucha paciencia con ellos, platiquemos, pasemos más tiempo con ellos para entenderlos. Así como igualmente decía una compañera hace rato, creo que en esta pandemia aprendimos muchísimas cosas porque así pudimos ver en realidad qué es lo que les faltaba a ellos, en qué estaban fallando, qué no le entendían. Creo que anteriormente, cuando todo estaba normal, nada más nuestra rutina era ir a dejarlos a la escuela, regresar, nada más. Entonces nunca sí nos sentábamos con ellos, pero en realidad no era tanto tiempo que les dedicábamos. Entonces yo creo que vamos a tenerles paciencia, vamos a esta bonita etapa para que a nuestros niños nunca se les olvide que sus padres están muy pacientes y les dedicaron un tiempo a ellos. Gracias. Muchas gracias por estos consejos de paciencia y aconsejar a los chicos y pasar tiempo con ellos. Es muy importante, la verdad, que se considere y pues tomar acciones para que ellos tengan estos recuerdos que usted nos comenta. Muchas gracias por su participación. Continuamos. Sí, claro. Un consejo que yo les puedo dar es que sean muy empáticos con sus hijos o con los alumnos, porque a veces, nosotros ya vamos pasando por esas etapas de desarrollo y comprendemos la dificultad en la que nos llevó, por ejemplo, el aprender a contar, el aprender a leer. Es algo nuevo e inexplorado para nosotros en ese momento. Y a veces creo que uno como adulto, como ya lo sabe y ya lo ha replicado bastantes veces en su vida, pues ya lo tiene en automático. Y a veces somos un poco inconscientes con los niños y perdemos este sentido, ¿no? De empatía, de decir, él apenas está empezando, es algo nuevo para él y para mí no. Entonces, primero que nada es eso, siempre la empatía con los niños en todo momento. La otra es un correcto diálogo un inteligente diálogo en cuestión emocional, porque palabras tan sencillas como
decirle una situación cuando él se sienta frustrado, puede llegar a causar un impacto a lo largo de su vida que tendrá que abordar con un profesional de la salud en el área. Entonces, siempre tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños. El mantenerlos siempre motivados es fundamental, porque si se pierden este enfoque de por qué necesito yo aprender, el por qué yo necesito saber contar, por qué necesito saber dónde queda Asia, dónde queda China y por qué, ¿no? Hay muchas veces que los niños se preguntan y uno como adulto no sabe darle la respuesta. Entonces, retomando el punto anterior, siempre ser empáticos con ellos. Ese sería mi consejo y mi recomendación a padres y a maestros. Excelente recomendación. Muchas gracias por su participación. Continuamos, por favor, con nuestra siguiente participante. Sí, pues yo creo que el consejo que yo daría, pues retomaría la paciencia. O sea, tenerles mucha paciencia a los niños y niñas, saber entenderlos, ponernos muchas veces en su lugar para sentir lo que ellos sienten, para lo que ellos piensan, organizar nuestros tiempos para acompañar a los hijos e hijas, que ellos no se sientan solos y que nosotros como padres o como madres que estemos convencidos también que es parte de nuestra obligación como papás y que es un derecho que no debemos de negarle a los niños, el estar a su lado y pues inculcándoles todos estos valores que como padres pues tenemos que inculcarles y que muchos de ellos tienen que ser hábitos ya en su vida. Pues sí sería mi consejo y recomendación. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que es muy importante todo lo que menciona y las recomendaciones siempre de una mamá hacia las demás mujeres que aún no maternan o que están en esos planes o en sí a las que ya tenemos, a las que no tenemos, a las que planeamos y demás. Todos esos consejos nos vienen muy bien, la verdad. Gracias por su recomendación. Continuamos con nuestra siguiente participante y quienes gusten pueden ir escribiendo en el chat sus comentarios, sus preguntas para darle paso a la lectura. Bueno, yo quisiera hacer como 3 recomendaciones. La primera, que coincido con una compañera que acaba de participar, la empatía. Me parece que tenemos que ser empáticos no solo con los hijos, los adolescentes, los jóvenes, sino también con los maestros y los padres. El ser empáticos nos permite como entender que todos hemos pasado por diferentes situaciones muy lamentables, a veces la cuestión económica, la cuestión emocional, hemos estado transitando por muchas situaciones y el ser empático nos podría permitir entender la educación como la debemos de entender, ¿no? Como este proceso de acompañamiento y no nada más de recital de contenidos temáticos y se acabó. Lo segundo es validar las emociones. Me parece muy importante el validar una emoción incluso negativa, que podamos ponerle nombre, que estoy triste, que estoy estresado, y es válido sentirlo, y creo que en el momento que nosotros lo aceptamos podemos trabajar con ello. Mientras nos neguemos o que digan no debes de estar triste, no debes de estresarte, bueno, estos son procesos, son emociones que nosotros debemos experimentar o que algunos experimentamos más que otros, y no está mal reconocerlo, porque en algún momento de nuestra vida pasamos por ello, y el que lo vean como algo normal puede ayudar muchísimo a que puedan trabajar con esta emoción o este sentir que a veces creemos que es totalmente negativo, pero muchas veces nos viene a enseñar muchas cosas. Quizá no de la mejor manera, pero nos viene a dar muchos aprendizajes. Y lo último que les comparto, que a mí me ha funcionado mucho durante estos últimos meses que han sido realmente muy difíciles, es vivan un día a la vez. Un día a la vez. El día dura 24 horas, acaba en 24 horas, y lo que hayas hecho en estas 24 horas es lo que tienes que quedarte. Pensar más allá no siempre ayuda, no se abrumen tanto, no hay que abrumarse tanto con lo que no sabemos siquiera si va a pasar o no va a pasar, o si vamos a estar para presenciarlo. Vivir un día a la vez y festejar los pequeños logros que podamos tener durante el día también nos reconforta bastante. Muchas gracias, maestra. Qué bonita recomendación.
Ir un día a la vez. Gracias. Continuamos, por favor. Yo me voy a tomar el atrevimiento de sugerir que hay que privilegiar los aprendizajes. Es decir, ¿cuáles aprendizajes sí son estratégicos para los niños y cuáles no? Hay de repente cosas que no van a volver a ocupar y como para qué preocuparnos porque el niño se lo aprenda, ¿no? Yo privilegiaría el hecho de que los niños aprendan más bien a razonar, a manejar sus emociones, a decir y a reconocer, estoy molesto por esto, y a ayudarle a decir, ok, estás molesto con eso, ¿qué vas a hacer? Privilegiaría como mucho esta parte, ¿no? Por otro lado, para nosotras como acompañantes en este proceso que ha sido, bueno, bastante interesante, pues yo diría que nos vayamos con la idea de que no hay perfección. De repente las mujeres tenemos como ese látigo que nosotras mismas nos aplicamos y queremos ser perfectas, que la comida tenga un super sazón, que la casa esté rechinando de limpio, que los hijos estén rechinando de limpio también, bien comidos, bien alimentados, bien bañados. Que además nosotras tenemos que estar delgadas, guapas, arregladas. Entonces yo diría que no nos agobiemos también con eso. Son muchas pistas en las que nosotros estamos batallando como para todavía exigirnos perfección. Que reconozcamos también el gran trabajo que hemos hecho en este periodo. Las jornadas para nosotras, las mujeres, se han duplicado, se han triplicado. Bueno, nos despertamos a las 5 de la mañana, estamos durmiéndonos a las 12, más en este periodo. Entonces, yo creo que también hay que reconocer ese gran trabajo que estamos haciendo. Hablar con los hijos acerca de cómo se sienten y poner sus sentimientos por sobre la calificación numérica. A veces pensamos que el niño más inteligente es el que saca puros dieces, y yo me atrevería a decirles que no. El niño más inteligente es el que sabe cómo resolver problemas a partir de los recursos con los que cuenta en ese momento, cómo salir de un problema, cómo razonar esa parte, por dónde serían los escenarios. Creo que es más importante que sacar un 10. Apapachar mucho a los pequeños, sin duda, apapachar mucho a los pequeños y reconocerles, sin exagerar, los logros que ellos han tenido. ¿Y por qué digo que sin exagerar? Porque podemos estarlos cubriendo de este huevito que los proteja, pero cuando salgan a la vida normal, otra vez, puede ser que esos apapachos de más o esas exageraciones que solemos a veces hacer los padres, pues vaya a resultar contraproducente. Les hemos dicho, eres muy inteligente, pero resulta que cuando va a clases no puede resolver un problema y entonces eso le pudiera causar frustración. Yo insistiría mucho en reconocer ese gran trabajo que hemos hecho. Graciela hace rato decía y me llamó mucho la atención, nos fallaba el micro y nos quedábamos sin participar. Y me encantó que dijera nos quedábamos sin participar, porque eso ya va implícita la apropiación que ella hizo del proceso educativo. Entonces me causa, me fascina que diga nos quedábamos sin participar, ¿no? Porque así de metidas estuvimos en el proceso. Y por otro lado, yo le sugeriría con todo respeto otra vez que estemos muy orgullosas del trabajo realizado y que nos festejemos, que nos apapachemos y que digamos, hiciste muy buen trabajo, has hecho un trabajo extraordinario y a lo mejor, no sé, que nos demos un regalito nosotras mismas y que digamos lo increíble que hemos hecho esto, porque pudiera ser que este reconocimiento no venga de afuera y eso también nos pudiera causar frustración porque podemos llegar a pensar y decir, ay, por Dios, entonces, ¿qué he estado haciendo? O sea, nadie reconoce mi trabajo. Empecemos por reconocer el trabajo nosotras, por reconocer nuestra gran capacidad, nuestra gran resiliencia, por reconocernos ahora maestras, psicólogas, acompañantes, no sé cómo se llame a esta área específica de elaborar material didáctico, pero también a eso le hemos atorado. Entonces, sobre todo, reconozcámonos a nosotras mismas este gran trabajo que hemos hecho. Muchas gracias por su aporte. Qué bonito también el reconocernos como acompañantes, madres, hermanas, en este proceso de aprendizaje de las niñas, de los niños y los adolescentes. Bien. Bueno, pues continuamos con nuestra siguiente pregunta, por favor. Bien. ¿Qué le gustaría que pudieran hacer los hombres para evitar que las actividades de cuidado se deleguen únicamente en las mujeres? Continuamos con nuestra primera participante, por favor. Sí, miren, pues,
Bueno, afortunadamente en mi casa, en las actividades de aquí del hogar, porque mi esposo en algún momento vivió, su familia estuvo lejos de aquí, de migrante, a Estados Unidos, la vendió a vivir sus trajes, a su ropa. Entonces, casi no, en mi caso no, pero sí me gustaría que los hombres a lo menos un tiempo así viviendo solos para de las mujeres. A veces es muy, muy cansado el estar con la limpieza, el estar con niños, el estar, bueno, ahora en fin, todo. Entonces sí me gustaría que a veces se dieran un tiempo para que ellos pudieran experimentar eso, ¿no? De hacer una actividad a otra para que lo pudieran entender, porque si por decir los invita a una reunión para hablarles de que tengan que participar en casa, eso no es lo mismo porque no lo están experimentando. Entonces, como le vuelvo a repetir, mi esposo estuvo viviendo solo y afortunadamente ahorita en casa, pues al igual me apoya. O sea, a él no se le hace cosa de otro mundo tener que estar aquí y cocinar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues trabajo no había mucho. Igual y tuvo que cambiar de trabajo, pero también teníamos más tiempo de estar juntos y ¿por qué no? Me decía, no, pues sabes qué, mira, yo cocino, ¿no? Ah, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Y de hecho hay veces que mejor cocinaba mejor que yo. Entonces, o ¿sabes qué? Ahorita lavo la ropa, o déjame, me siento con la nena y le explico sus actividades que tú no, bueno, de hecho, en lo particular a mí las matemáticas casi no soy buena para las matemáticas. Entonces mi esposo es muy bueno para las matemáticas. Entonces hasta ahorita me dice, mira, ¿sabes qué? Deja, yo veo a la niña, yo le explico y tú le explicas otra cosa. Entonces yo creo que a veces los hombres también tienen que experimentarlo, vivirlo, por lo menos cuanto para poder entender de a veces que las actividades son muy cansadas, ¿no? De hecho, de las mujeres que trabajamos, que somos amas de casa, y aparte fuimos profesores, medio profesores de nuestros, bueno, tampoco puedo decir que profesores porque no tuvimos un estudio, ¿no? Pero en realidad hicimos todo lo posible, hacemos todo lo posible por ayudarlos y entonces es mi opinión, los hombres tienen que explicar bien, es una experiencia. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, continuamos con nuestra siguiente participante, por favor. Creo que sí. Bueno, yo tengo la fortuna de tener un padre que es activamente participativo en la crianza de mis hermanos y la mía. Y es algo que me gustaría que los demás hombres empezaran a hacer, que fueran partícipes de la crianza, no solamente en la cuestión de aportar económicamente, sino también en la aportación educativa que puedan llegar a tener los niños. El sentarse a leer con ellos, el sentarse a explicar algún tema, el ayudar incluso a la madre o a los demás participantes de la familia que cumplen otra función. Por ejemplo, cocinar, el hecho que ayuden con algunos aspectos en la casa, descarga mucha situación de ocupación y estrés en uno como mujer que se ocupa de ese rol. Bueno, comúnmente se ocupaba uno de ese rol, y al tener esta participación sería una gran oportunidad para todos, porque así también, como lo comentaba la compañera anterior, tendrían una experiencia completa y no sería la típica opinión que tienen, no, es que no haces nada en la casa, ¿no?
y ya hiciste la comida, ya fuiste por los niños, ya hiciste la tarea con ellos. Eso sería lo que a mí me gustaría más, que tuvieran una crianza participativa. Sí, sin duda es necesario, ¿no? Que colaboren con responsabilidades, con necesidades que se presentan en el día a día en casa, ya que pues al distribuir las tareas siempre disminuye el estrés, se dispone un poco más de tiempo. Y pues más que nada esta colaboración siempre es bienvenida para nosotras las mujeres que tenemos hijos, hijas y que la verdad también trabajamos, estudiamos y nos encontramos en una situación en la que el tiempo pues nos absorbe. Y se agradece este tipo de colaboración por parte de los hombres en la familia, ¿no? Que cumplan con esta responsabilidad que les toca. Bien, pues continuamos con nuestra siguiente participante, por favor. La pregunta es, ¿qué nos gustaría que pudieran hacer los hombres, verdad? Para evitar que las actividades de cuidado se deleguen únicamente a las mujeres. Bueno, pues yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros como familia, la verdad sí tuvimos que integrar a su papá de mi nena en las actividades, aún sabiendo pues que si él no salía a trabajar, pues tampoco teníamos de comer, ¿verdad? Pero en sus ratos libres por la noche, siempre tratábamos de integrar las actividades donde tuvimos más dudas o donde nos atoramos, como son las materias de historia, geografía, inclusive en matemáticas. Él tenía una facilidad de explicarle a mi niña para que ella entendiera. Y pues yo entendía, terminaba entendiendo, yo también, todo lo que pues no pudimos resolver, pues él nos ayudaba a entender. Entonces, o inclusive en otras materias como es educación física, teníamos que esperar que estuviera para poder grabarnos a nosotras haciendo las actividades. Inglés también, otra materia que se nos complicaba mucho. Entonces, pues juntos, entre los tres, tratábamos de entender las actividades de inglés y tratar lo hacíamos junto con mi niña. Entonces, todo fue parte se sentía también dentro de que mi niña pudiera aprender un poco más y pudiera entender lo que no podía entender. Entonces yo creo que es buscar los espacios, buscar la forma de saber integrarlos, porque de alguna manera, obviamente si les exigimos, pues sí, no sería la forma correcta de integrarlos, sino es al contrario, como buscar la forma de pedir el apoyo y se sienten integrados. Incluso él hasta llegó a preguntar que cómo nos había ido durante el día o si tuvimos alguna dificultad. Y yo creo que ahí está también la comunicación, el diálogo, pues que ellos se sienten integrados también. Pues gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su aporte. Continuamos con nuestra siguiente participante, por favor. Gracias. Yo considero que más que realicen determinada actividad, yo creo que es involucrarlos en todo. Porque de alguna manera, y en este entendido, como por ejemplo la pareja, creo que si entendemos que en la pareja uno no es más que el otro, sino que vamos a la par de la mano caminando juntos, las cosas se dan mejor, porque nos involucramos ambos en las actividades de ambos. Y creo que de esta manera es un poco más equitativo todo, ¿no? Uno avanza y el otro también a su ritmo, no necesariamente a la par, pero que haya como este apoyo, el involucrarse como pareja desde el principio, me parece muy acertado. También el que seamos un poquito menos aprensivas, bueno, al menos yo que soy un poquito aprensiva, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota que una vez mi esposo, que en paz descanse, estaba lavando los trastes y llegó mi madre de visita y yo estaba viendo cómo lavaba los trastes y como que no me gustaba mucho y yo ya quería como decirle, oye, así no, ¿no?
y mi madre me decía, déjalo, porque a veces si tú estás ahí a cada rato diciendo, no es que así, no, no es que así, no, entonces va a llegar un punto donde va a decir, bueno, no te gusta cómo lo hago, bueno, pues entonces pues, hazlo tú, ¿no? Y creo que también esa parte nosotros tenemos que aprender a soltar, a delegar un poquito también y el decir, bueno, lo va a hacer y lo va a hacer a su estilo, pero lo va a hacer y nos estamos apoyando entre todos. Y no hablo nada más de las actividades propias del hogar porque no corresponden únicamente a las mujeres, sino que, como dije, si vemos a una pareja como un equipo de trabajo, como un equipo como tal, todas las actividades, ambos nos podemos involucrar, no creer que uno es más que otro, y de esta manera creo que las cosas se dan de mucho mejor forma respecto a todos los ámbitos. Sí, maestra, muchas gracias por su participación. Bien, pues continuamos con nuestra siguiente participante, por favor. Yo creo que lo fundamental es que lo quieran hacer. Si lo quieren hacer, van a encontrar tiempo dentro de su actividad laboral, van a encontrar algún espacio que les permita participar de manera más activa, porque si no lo quieren hacer, no va a ser útil para nadie. Va a estar regañando a los niños, tratando de explicarles algo, o va a ir por ellos de mala gana. Yo creo que lo importante es que quiera hacerlo, pero también aquí es fundamental recordarles a los hombres la importancia de la figura paterna en la formación de los niños, una figura paterna sana, una figura paterna que sume, una figura paterna que sea referencia, ¿no? Y el otro tema es, como bien decía Itzel, coincido completamente con ella en el sentido de que a veces nos quejamos tanto de que tenemos sobreactividades, de que nuestra jornada se ha duplicado, triplicado, pero muchas veces eso sucede porque queremos ese perfeccionamiento del que les hablaba hace un momento, ¿no? O sea, queremos que los trastes se laven perfectamente bien y como los hombres en general, sin agraviar, no los lavan bien, entonces no nos gusta que los laven en el desorden en que nosotros estamos acostumbradas de una manera, o que el piso no quede bien brillante si ellos lo trapearon, o que la ropa se haya ido con más detergente cuando ellos metieron la carga. Entonces yo creo que tenemos que aprender también a delegar esa parte, ¿no? No importa si el tema no se hizo a la perfección que tú quisieras, el caso es que participe y que los niños vean cómo esta figura paterna sana también puede hacer una sopa, aunque la queme tantito, también puede poner una lavadora, también puede hacer las tortillas, qué sé yo, lo que se ofrezca, de modo que nosotras no nos estemos saturando. Y por otro lado, este punto me causa conflicto porque a veces se agradece que los hombres apoyen. Para mi gusto, en mi opinión, creo que no tendríamos que agradecer esto porque mi opinión es que cuando agradecemos a los hombres que hayan lavado los trastes, que hayan puesto la lavadora, pienso que les quitamos responsabilidad porque justo entonces lo ven como que te estoy ayudando, te estoy haciendo el favor de hacerlo y se pudiera tergiversar. Sé que hay hombres muy inteligentes que entienden que esto es parte de su responsabilidad también, pero en general, por esta carga ancestral antropológica que tenemos de que las labores son propias del hogar, son propias de las mujeres, entonces cuando los hombres lo hacen, bueno, es como extraordinario. Y creo que no tendríamos que celebrar que los señores con una masculinidad sana sepan cómo lavar, cómo hacer una sopa, cómo lavar los trastes, aunque de principio no lo hagan bien. O al menos no lo hagan como esperaríamos, ¿no? Más que bien o mal. Así es, maestra. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues es real, ¿no? La situación esta en la que nos comenta que son obligaciones de ambos y que ambos debemos de participar, que debemos sacar el trabajo en conjunto y es muy padre, ¿no? Encontrar a una pareja que con estas ideologías pues nos pueda ayudar, bueno, colaborar y a cumplir con este trabajo que también le corresponde, ¿no? Bueno, pues continuamos. Voy a permitirme leer un comentario que hizo nuestra compañera Rubí García. Dice, buenas tardes. En cuestión de la pregunta formulada, considero que más de que me gustaría como mujer que efectúen los hombres, porque de gustarme me gustaría que aportaran con tiempo, acompañamiento, acorde para las y los niños,
pero ¿de qué manera podría ser para que realmente disminuya la carga en la mujer? Sería invitarlos a ser parte de este proceso sin juzgar, porque considero que a veces las mujeres somos muy aprensivas con muchas áreas y la educación de las y los niños no es la excepción. Por ello, también sería importante aprender a delegar esta responsabilidad. Y bien, pues como lo comenta nuestra compañera Rubí y como lo han comentado anteriormente también las demás compañeras, está en toda la razón, ¿no? El delegar estas responsabilidades es muy importante, ya que pues con ello nosotras también podemos disfrutar de ese tiempo, de ese espacio con la familia, incluso salir solas a tomar un café, a comer con nuestras amigas, con esta responsabilidad delegada, ¿no? De la cual se deben hacer cargo también los hombres. Y bien, bueno, había levantado la manita la maestra Araceli Dongu. No, más bien aplaudía precisamente la aportación que hace Rubí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, profesora. Bien, pues me gustaría también abordar un tema y de que quien guste, pues, no sé, hacerle como aportes de lo que ustedes piensen o consideren. Es algo que comentábamos con un maestro que está también aquí en coordinación y quiero agradecerle por su sugerencia. El maestro Camilo, gracias. Bueno, nos habla también de mencionar las situaciones educativas más allá de la educación formal y escolarizada. Esas experiencias educativas que se viven a diario en la vida social y que suceden en el día a día, en el cual las y los estudiantes también aprenden en casa, ¿no? Con sus vivencias diarias, ya que pues ellos aprenden lo que hacen y dicen papá y mamá, ¿no? Los hermanos, los abuelos y todos aquellos que les rodean y que aportan a sus aprendizajes. El trabajo en casa también les aporta mucho a ellos y a ellas, ya que estos trabajos, tomar estas responsabilidades, les ayuda, ¿no? A adquirir estos nuevos conocimientos. También el realizar estos trabajos les enriquece para que ellos puedan relacionar estos conocimientos que se imparten dentro del aula y los relacionan con los que ellos realizan en casa. Incluso hay niños trabajadores que pues ayudan en los huertos a la familia. En mi caso, nosotras, por ejemplo, hacemos queso en la familia y en algún momento en la universidad nos piden hacer trabajos, lo cual relacionamos, ¿no? Yo en mi caso, relaciono este trabajo que yo realizo en casa con lo que me piden en la universidad. Entonces, a mí esta cuestión de relacionar los conocimientos, los aprendizajes que no son dentro del aula, con estos aprendizajes informales con los que son dentro del aula, los formales, pues para mí ha resultado una gran oportunidad esto de la cuestión de la pandemia, con lo que he podido aprender de ambas, ¿no? De ambos aprendizajes. No sé, ¿alguna quiera hacer algún comentario, algún aporte? Le escuchamos con mucho gusto. Bueno, yo me permito el atrevimiento. Yo sugeriría que privilegiemos sobre todo el tema de la formación en valores. Seguramente han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver el tema tan desagradable que sucedió en un estadio de fútbol, en donde vimos a mucha gente, para mi gusto, con un problema de manejo de las emociones tremendo, golpeando un cuerpo inerte completamente. Entonces, yo privilegiaría que rescatemos esos valores que antes nos enseñaban en casa, el respeto a lo ajeno, el ser respetuosos con las otras personas, aunque no estemos de acuerdo con su opinión, que volvamos al tema de que no tenemos que ser enemigos por pensar diferentes, que no puedo tomar las cosas que no son mías,
Yo creo que los niños pueden no saber cómo hacer una tabla de multiplicar, pero es importante cuando salgan al mundo que sean tolerantes, que sean inteligentes emocionalmente para que sepan cómo reaccionar ante algo que no les guste y reaccionen de manera sana y puedan ir por la vida siendo una referencia de buenas personas. Creo que es más importante, yo lo puedo decir con conocimiento de causa por las muchas y valiosísimas personas que he conocido, que no tienen una educación formal, pero que tienen un sentido de los valores impresionantes. Entonces, yo privilegiaría muchísimo eso, que volvamos al tema de valores, que volvamos al tema de esto que nos enseñaban en casa, aprovechando precisamente que muchos de los niños siguen en casa y tienen la oportunidad de aprender de nosotros. Eso nos lleva a la otra responsabilidad de qué es lo que estamos haciendo, porque los niños ven más lo que hacemos que lo que les decimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo también como papás? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿De qué estamos hablando frente a ellos? ¿Qué les estamos enseñando? Gracias. Muchas gracias por su aporte, profesora. La verdad es que los valores son la base, ¿no? Son lo más importante, como usted lo acaba de mencionar. Gracias por tocar el tema. Adelante, tenemos a Adi levantando la mano, por favor. Sí, mire, acerca del tema de la última pregunta, la verdad, así como apenas, yo sé que intentando persona que dice que nosotros somos, primero tenemos que educar a nuestros hijos y es valores como es el respeto hacia la mujer también, para que cuando crezcan, cuando ya tengan una hija, puedan, no le diré, puedan, pues ahora sí puedan vivir ahí, como igual, digamos, puedan vivir de una manera armoniosa con su pareja, porque hay muchos hombres que son muy machistas, tienen esa idea machista. Pero por lo mismo, yo pienso que la familia, en el caso de voy a poner un ejemplo. Mi esposo tiene que su papá es muy machista, son personas ideas de antes, ¿no? Que la mujer tiene que lavar, tiene que dar, tiene que ver por los hijos, tiene que, o sea, todo, la mujer tiene que hacer todo. Entonces, yo agradezco mucho en esto, como le contaba anteriormente, fue de que estuvo él a vivir solo. Él estuvo viviendo solo, ya no se le hace planchar, si quiere va a hacer va a la cocina, o sea, él ya no se le hace raro eso. Pero lo importante es que yo creo que los aprendizajes que tenemos chiquitos, es lo que vamos nosotros como digamos que es lo que nosotros mostramos nuestras parejas. Entonces, yo creo que es muy importante como padres inculcar el respeto, darles desde pequeños. Por ejemplo, mi hermana tiene 2 niños. Y yo le digo a mi hermana que, mira, enséñale a tu niño que así como yo le enseño a mi niña a barrer, porque yo tengo una niña de 9 años. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Tienes un tiempo libre, hija, barren, ¿no? Acomoda ahí, hace el barco, yo qué sé. Yo creo que le digo a mi hermana, yo creo también lo mismo con tu niño, debes de hacer lo mismo, o sea, no tienes que también puede barrer, que también puede ayudarte, si estás haciendo la comida también ayudar y no pasa nada. Yo creo que así de esa manera va creciendo nuestros hijos
que nosotros como tenemos esa responsabilidad que después ellos no se ya están con una pareja, ¿no? O en estos ideales que la mujer va a hacer esto. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Bien, les invitamos. Si alguien más gusta comentar algo. Adelante, maestra Ixel, por favor. Pues nada más quería como aunar un comentario de lo importante que es nuestra figura como docentes. Creo que también es importante no olvidar que nosotros somos un ejemplo para muchos de los estudiantes. En algunas ocasiones somos como, llamémoslo así, como sus salvavidas. Hay algunos estudiantes que en casa no tienen la fortuna de tener un hogar lleno de amor, lleno de acompañamiento. Y a veces sentí como docente, pues ven a esa guía, ven a ese ejemplo, ven a esa persona que quizá en algún momento les pudiera ayudar o de quien se puedan sentir orgullosos. Entonces, no olvidar que esto es importante y que para ello tenemos que trabajar mucho nosotros mismos. Creo que es importante dar un espacio para ver cómo están nuestras emociones, cómo va nuestra inteligencia emocional, para darnos tiempo para nosotros mismos, como decía la maestra hace un momento, para reconocernos todas las cosas buenas que hemos hecho como mujeres, como hombres, como personas simplemente. Y al darnos este reconocimiento, también como hacer una autoevaluación de las cosas que hemos hecho bien, de las cosas que hemos hecho mal, y tratar de encontrar un equilibrio en nosotros, porque al final de cuentas, para los que vayan a ser docentes, de los que están aquí el día de hoy en este conversatorio, muchos de nuestros estudiantes ven en nosotros un ejemplo. Y entonces tendremos que valorar mucho el esforzarnos en estar bien para proyectar eso en ellos y motivarlos de alguna manera para que la educación pues también tenga o cobre un sentido, nuestros vínculos que hacemos con nuestros estudiantes cobren este sentido, pero para ello tenemos que hacer un análisis primero personal, trabajar con eso que encontremos en nosotros y después pudiéramos quizá proyectar y a veces sin saberlo ayudamos a muchas personas y a veces sin saberlo también hay algunos estudiantes que se sienten motivados por una actitud, por una palabra, por un buen gesto. Entonces creo que eso es algo que no debemos de perder de vista. Gracias. Muchas gracias por su participación, maestra. Compañera Adi, ¿va usted a participar o está levantada su mano de la participación pasada? Bien, pues a continuación proyectaremos una constancia de participación que haremos llegar a nuestras participantes. Ok, perfecto. Se proyectará solamente una constancia por cuestiones de tiempo, pero se extiende el reconocimiento a cada una de ellas, a cada una de ustedes, y se harán llegar de manera virtual. Ok, bueno, pues esta es una de las constancias. Se les agradece muchísimo su participación, la verdad, muy bonita este conversatorio, un diálogo muy enriquecedor para todas y para todos. Y pues agradecemos también el apoyo de las compañeras Diana, Laura y Angeluz, así como también al maestro Camilo por la organización de esta actividad y a Lice Wapjo por impulsar estos espacios de diálogo tan necesarios en el mundo actual.
De este ejercicio podemos surgir también la necesidad de entablar momentos de sororidad entre mujeres, reforzar esta sororidad educativa, al igual que romper con los estereotipos y roles que se nos han impuesto para luchar porque existan espacios equitativos para todas las personas en cada ámbito de nuestra vida social. Merecemos un mundo mejor donde, a pesar de las diferencias, podamos vivir una vida plena, sin miedo y con esperanza. Gracias a todas y a todos por su asistencia. Damos por concluido nuestro conversatorio. Buenas tardes. Muchas gracias por el privilegio de platicar con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación. Que una tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde a todas y a todos. Un gusto, compañeras, compartir con ustedes este conversatorio. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Ya. También aprovecho para invitarles a la siguiente actividad, a quien guste sumarse.